Bien, agradeciendo su asistencia y con la anuencia del público y del público también allá en pista, vamos a dar inicio entonces a nuestro panel de discusión: Horizontes globales, movilidad internacional y retorno al Perú. Vamos a hacer vamos a dar respuesta a una pregunta: ¿cómo fomentar la movilidad internacional y promover el retorno del talento científico al Perú? Tenemos en la mesa profesionales del sector académico, del sector público y de gestión de programas y planes de retorno, que dialogarán sobre los horizontes globales para la ciencia peruana. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de nuestros ponentes. En primera instancia, presentamos al doctor Luis Ponce. Doctor Luis Ponce es doctor en Biología Funcional y Molecular por la Universidad del Estado de Campiñas, Sao Paulo, Brasil, docente investigador renacil de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, en nivel investigador distinguido. Es revisor de más de 10 revistas científicas indexadas internacionalmente y tiene en su haber una publicación de más de 60 artículos científicos en revistas de alto impacto en las áreas de bioquímica y farmacología. Un fuerte aplauso para el doctor Ponce, por favor. A continuación tenemos la presencia también del doctor Víctor Izaguirre, doctor en Medicina y Cirugía, la Universidad Miguel Hernández en España, miembro del Laboratorio de Biología Molecular y del Grupo de Investigación en Biotecnología Microbiana y Salud de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es director de Políticas y Programas de CTI con CITEC. Un fuerte aplauso para el doctor Izaguirre. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos la grata presencia de la doctora Carola Melo. Ella es especialista en mejora genética animal y biotecnología de la reproducción por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Es doctora en producción animal, genética animal, por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente se desempeña como docente investigador especialista en mejora genética de camélidos sudamericanos. Un fuerte aplauso para la doctora Carola Melo. Finalmente, y cerrando la mesa de honor, el doctor Juvenal Paiva, doctor en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de centros de investigación altamente especializados en biométricas. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad Andina de Luz. Un fuerte aplauso para él también. Muchísimas gracias por su presencia. Bien, daremos entonces respuesta justamente a la pregunta que habíamos planteado de cómo fomentar la movilidad internacional y cómo promover el retorno del talento científico al Perú. Cada uno de ellos tendrán el manifiesto de sus experiencias personales, que tras haber ejercido estudios de pre o posgrado fuera del país, que los motivó, aparte de la familia, el retorno a nuestro país, y tras la actividad profesional que ustedes han tenido, cómo ustedes incentivan y motivan la investigación en nuestro país. Vamos a dar inicio a este panel en el orden en el cual habíamos presentado en esta oportunidad. Entonces comenzamos con el doctor Ponce. Por favor, prendemos la luz ahí atrás para que se pueda observar. Bien, en inicio quiero agradecer siempre a la organización del evento de SINACH 2025 por habernos invitado a participar de este gran evento que reúne a los académicos con el objetivo de aún creer que podemos hacer ciencia en el Perú. Suena un poco irónico, pero creo que como peruanos sentimos la necesidad, y creo que justo es mágico, sentimos la necesidad de desarrollar la ciencia y la tecnología aún a pesar de la serie de inconvenientes. Eh, no es una novedad que muchos de los jóvenes profesionales activamos a salir a hacer un posgrado por el país y lamentablemente a veces no encontramos los mecanismos, ¿no? Sin embargo,
son las universidades, inclusive de fuera del país, las que terminan costeando nuestros estudios. En mi experiencia, soy grato a Racing por haberme soportado casi un promedio de 15 años, ¿no? Casi 16, porque estuvimos trabajando la maestría, el doctorado, y entramos en el sueño del postdoctorado. Digo sueño porque nunca nos dimos cuenta que el tiempo pasaba y que nosotros necesitamos entender la diferencia que hay entre hacer un postdoctorado y un empleo. Y así transcurrieron todos esos años, ¿no es cierto?, en experiencia, donde tuvimos no solamente la oportunidad de intercambiar trabajos de experimentación en mi área. Por ejemplo, destaco mucho que más de un tercio de mis publicaciones está en colaboración con el Instituto Max Planck en Alemania, que son centros de referencia internacional. En el área la que hoy pretendo, a mis 60 años, crear en el Perú, que es el primer centro de proteómica, que no tenemos, ¿no? Si bien tenemos equipamiento de nivel financiados por los fondos del Estado a través de Prosidencia, aún no se tiene consolidado, ¿no? No estoy diciendo que las políticas de CONCITEC y de Prosidencia sean atractivas. En mi opinión, es parte. Creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer para atraer a nuestros alumnos. Como lo dijo la doctora Verónica al inicio, yo volví por mi familia, porque dejé una esposa esperando muchos años, un par de hijos que nunca vi crecer, y ahora estamos tratando de explicarle al país la la necesidad de hacer ciencia básica, porque sin ciencia básica no podemos hacer ciencia aplicada. Y discúlpeme, mi conciencia entiende esto, por los presupuestos, por las políticas que se tienen. Y entonces, ¿qué les podemos decir a nuestros jóvenes que están en Italia haciendo su doctorado? Creo que si no hubiese tenido una relación matrimonial, no hubiese vuelto al país, porque no hay esperanza. Discúlpenme, yo tengo 60 años, como lo dije ayer. Creo en nuestros jóvenes que están apostando por la investigación, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, donde menos del 0,1% del presupuesto nacional se dedica a la investigación, pero aún estamos trabajando con los aportes del Estado a través de Prociencia, la multiplicidad de fondos de Innova, de que yo no entiendo por qué estas agencias aún no significan, ¿no es cierto? Que la empresa es importante, claro que lo es, pero los académicos también somos importantes. Y creo que se tienen que hacer serias y profundas modificaciones. Desde, para comenzar, la ley del cambio, que beneficia en un porcentaje para la investigación que solo es exclusivo de las universidades nacionales, ¿no es cierto? Y yo creo que los científicos en el Perú no crecen en los árboles, somos pocos. Cuando usted ve, por ejemplo, sobre reglamentos de universidades, donde los investigadores no pueden hacer investigación en colaboración con otras universidades porque están robando presupuestos, no sé si llorar. Mejor voy a ahorrar el término. Es una expresión de los americanos de Carolina del Norte. Da miedo, da pena. Y muchas veces tenemos que juntarnos. Tengo la alegría de haber conocido a un colega de la Universidad de Jaén, con el que seguramente vamos a colaborar, no es de mi área, pero tenemos mucha intención. El sueño de irme a Quillabamba a mis 60 años, a crear el primer centro de proteómica en el país, en colaboración con Max Planck. ¿Será que podemos hacer? No que Quillabamba estudia su medicina tropical, ese concepto totalmente
que la música tiene que estudiarlo el maíz, que debe estudiar, debe tener, pero ¿por qué no tener un centro de proteónica acá? ¿Por qué? O las universidades de Lima son las únicas privilegiadas donde se encuentran los mejores y más grandes cerebros. Respeto mucho a mis colegas. Soy muy ético. Y en ese sentido tenemos que ser claros. Más de 5 años aplicando a Prociencia con proyectos de mi especialidad, y cada vez que leo los pareceres de los referees, ¿por qué no fueron por más que salieron con 3.8 de evaluación? Como una vez le dije al expresidente CONCITEC, Benjamín Martí Varela, doctor, ¿de qué nos sirve a nosotros ser distinguidos? Y usted lleva a meter las evaluaciones, no sé quién las hace. Y entonces trabajamos en colaboración, seguimos trayendo el dinero de Brasil, seguimos trayendo el apoyo económico de Alemania. En el laboratorio he recibido, en el laboratorio he recibido a un estudiante doctoral de la Universidad de Bonn para aprender espectrometría de masa. Y cuando estoy conversando con él en su castellano, me dice, doctor, yo tengo más de 20 espectrómetros, no solo lo que tiene usted acá. Lo que quiero es aprender de su experiencia, de cómo entiende usted la proteómica. Porque yo soy químico. Cuando usted comparte sus experiencias con ese tipo de profesionales, como con mis alumnos de pregrado, de posgrado, usted se llena de la más grande satisfacción. Creo que se tiene que modificar muchas leyes, la ley universitaria, el canon, las políticas del CONCITEC. Siempre digo, para terminar, en Arequipa tenemos un gran puente, el puente de la inspiración a la muerte, el puente Chiquina, que cuando entrevistaron al presidente regional le dijeron, y ese puente es construido por los más grandes ingenieros, y pero faltaron los sociólogos y los psicólogos y los antropólogos para que construyeran ese puente pensando que podían matar. Y entonces cuando reviso las políticas del área de las ciencias sociales, no las veo claras. Todas son ciencias duras, ¿no? La química, la biología, la física, todos ellos son importantes. Y las ciencias sociales. ¿Dónde estuvo un sociólogo en esa comisión para construir ese puente, para que con él probablemente esté equivocado? Pero es la perspectiva que tengo como hombre, como investigador y como peruano. Gracias. Muchísimas gracias. Le pasamos la posta entonces al doctor Víctor Izaguirre, director de políticas de CTI CONCITEC. Adelante, doctor. Muchas gracias para todos. Un saludo especial a los colegas con quienes comparto esta mesa. Y en primer lugar, a nombre del CONCITEC, nuestro agradecimiento por invitarnos a ser parte de este panel. Y la persona, la doctora María Holgado, con quien hemos hecho las coordinaciones previas. Y saludos no solamente a los presentes, sino a nuestros compatriotas que nos acompañan desde Italia, tengo entendido. Muy bien. Sobre ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, hay mucho por hacer. Brevemente, mi caso personal. Yo me fui a estudiar un programa de doctorado, retorné en diciembre del 1997, con la ilusión de empezar a desarrollar lo que aprendí. Hice un doctorado en neurociencia. El apoyo del CONCITEC en aquel entonces, comparado con lo que tenemos ahora, prácticamente era inexistente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hemos avanzado, pero no lo suficiente. Ahora, en el transcurso de
de mi intervención les voy a dar algunos datos. Entonces, ¿qué hice? Era un matrimonio. Mi esposa sí se dedicó a la investigación. Yo me dediqué en parte a la investigación, cada vez menos, y fundamentalmente a trabajar en diversas áreas de mi carrera. Y por esas cosas del destino, desde hace un año, tengo la oportunidad tengo la responsabilidad de la dirección de políticas y programas del CONCITEC, de lo cual les comentaré también algunas cosas. Este tema que motiva el panel, que es la movilidad, cómo hacemos que retornen nuestros compatriotas, en el fondo es una parte importante de todo un problema más grande que tiene que ver con la insuficiente cantidad de capital humano para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Y problemas estructurales de nuestras organizaciones responsables de todo esto, desde el más alto nivel del Ejecutivo, el Legislativo y naturalmente también parte del CONCITEC y todas las organizaciones de nuestro actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el año 2021 se promulgó la ley de SINAP, la ley 31250, pero esta ley no entró en vigencia sino hasta junio del año pasado, casi coincidentemente con el inicio de esta nueva gestión del CONCITEC, cuando se promulga su reglamento. Entonces, desde el 24 de junio del año pasado, tenemos nueva ley y el reglamento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Brevemente, nuestro sistema está organizado en tres grandes niveles. El nivel de definición estratégica, donde está la Presidencia de la República, la PCM, el CONCITEC, que es un organismo especializado adscrito a la PCM, y hay dos comisiones, la comisión consultiva, que son investigadores peruanos, algunos viven en Perú, otros viven fuera del país, que tienen la responsabilidad de asesorarnos en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y por otro lado, la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, constituida por 12 ministerios, 12 sectores, y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Entonces, en estos primeros meses, entre muchas cosas que venimos haciendo, hemos puesto en marcha esos dos mecanismos, la Comisión Consultiva y la Comisión Multisectorial. La primera ya lleva octava reunión, nos reunimos el primer lunes de cada mes, y la Comisión Multisectorial, próximo 14 de octubre, va a tener su tercera reunión. Entonces son dos mecanismos muy importantes que nos van a apoyar para el desarrollo de las políticas en los próximos años. Por otro lado, tenemos el nivel de implementación. Ahí tenemos también a instituciones importantes, al INDECOPI, al INACALI, a dos programas, ProInnovate, adscrito al Ministerio de la Producción, y ProCiencia, adscrito al CONCITEC, que son los dos programas sobre los cuales el Estado canaliza recursos para el desarrollo de acciones de CTI. En el caso de ProInnovate, fundamentalmente a la empresa y en parte a la academia, y en el caso de ProCiencia, fundamentalmente a la academia y a algunos pocos programas a la empresa. Y finalmente tenemos el nivel de ejecución, donde están todas las universidades, los CITES, los institutos públicos de investigación, las empresas, en general cualquier persona o organización que realiza acciones de CTI. Y aquí hay una figura especial, cuando ustedes vean este esquema, son los consorcios regionales de CTI. Es una figura que nace con este nuevo marco normativo, que es un consorcio regional de CTI. Son la asociación de dos o más entidades del nivel de ejecución del SINAP, preferentemente pertenecientes a dos regiones, que se complementan sus capacidades en recursos humanos e infraestructura para atender los problemas que les son comunes. Los consorcios también podrían ser de una misma región cuando el problema a resolver es un problema específico de la región. Entonces, he dejado para el final este tema de los consorcios regionales para invitarlos a revisar la ley y a empezar universidades, empresas, CITES, ITIS, grupos de investigación a hacer los consorcios regionales. En el futuro, las convocatorias van a estar orientadas a los consorcios regionales. Progresivamente vamos a poner un puntaje adicional
a quienes se presenten a los concursos organizados en consorcios regionales. ¿Por qué? Porque un problema en nuestro país para el desarrollo del CTI es que cada quien quiere ir por su lado. Cada quien investiga lo que le gusta, lo que le parece importante, que muchas veces son muy importantes, pero también muchas veces nos encontramos que esas investigaciones no tienen relación con la realidad local, regional. Cada quien quiere tener su HPLC. Esta mañana en la presentación anterior escuchaba espectrofotometría de masas. Cada quien quiere tener su espectrofotómetro de masas. Miren, esta realidad, sin exagerar, en una universidad importante en el país, tiene un equipo carísimo. Y en una visita del presidente del CONCITEC, los investigadores de ambientes contiguos le dicen que necesitaban ese equipo. Y el doctor le pregunta y le dice, pero aquí no hay un equipo, sí tienen al lado, pero que no le quieren prestar. Entonces somos un país donde faltan recursos para desarrollar investigación. Y aún así nos damos el lujo de cada quien querer tener sus propios equipos y equipos carísimos. Entonces ahí las políticas en el futuro van a estar orientadas a promover que las instituciones hagan un mejor uso de los equipamientos adquiridos con recursos públicos. No podemos darnos ese lujo. Y aquí un llamado a los vicerrectores, a los rectores de las universidades, para tener ambientes centralizados con los grandes equipos comprados con recursos públicos y que den servicios a todos. Así tendremos más dinero para poder financiar más proyectos de investigación. Solamente algunos datos en relación con el financiamiento, que es un tema crítico. Miren, nosotros en el año 2013 invertíamos el 0.09 del PBI, 0.09% del PBI, que equivalía más o menos en aquel entonces a 480 millones de soles. En el año 24, la inversión como porcentaje de PBI en ciencia, tecnología e innovación es alrededor del 0,18%, que más o menos nos genera alrededor de 1.900 millones de soles en todo el contexto, en todo el país. Ese 0,18 comparado del 2024 comparado con el 0,09 del 2013 nos muestra una mayor inversión en CTI. Pero aún ese número es pequeñísimo. Si nos comparamos con otros países de la región, de América Latina o de la Alianza del Pacífico, somos los que estamos más bajos. Y si nos comparamos con el resto del mundo, pues la distancia es mucho más grande. Israel y Corea tienen PBIs muy grandes. Y de ese PBI, ellos invierten alrededor del 5% en ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, los desarrollos tecnológicos, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación en estos países no es casualidad. Nosotros necesitamos aquí ir resolviendo progresivamente estos problemas estructurales. ¿Qué nos pasa a todo nivel? Desde, seguramente, con todo respeto a esta universidad, San Marcos, la que se supone son las mejores universidades, de ahí pasamos, o sea, del nivel institucional, si pasamos al nivel regional, si llevamos al nivel nacional, estamos desarticulados. Necesitamos juntarnos. Los problemas son grandes y necesitamos abordarlos conjuntamente. Un ejemplo de esta desarticulación, ¿no? Le voy a dar otro caso. En una región X, sin mencionar nombres, hay un problema muy serio que afecta a la agroexportación. Y fruto de ese problema, los agricultores, los agroexportadores no tienen acceso a los mercados porque tienen ese problema. En un evento similar a este, las universidades, las instituciones presentan los resultados de investigación, se supone los mejores resultados de investigación. ¿Cuál es la conclusión? Ningún trabajo sobre ese problema que afecta a esa región. Y al analizar esto, bueno,
Nos alegró mucho el último día que una de las principales universidades anunció que los concursos que tienen pendientes para ejecutar en la última parte del año van a estar orientados netamente a financiar proyectos que tienen que ver con las necesidades regionales. Y esos concursos son financiados por el CANO. Entonces, aquí el doctor hablaba del CANO. También ahí tenemos un problema. En este momento hay una universidad que tiene 400 millones de canon que no ha ejecutado. El año pasado, otra universidad tuvo 30 millones de canon para ejecutar. ¿Cuánto ejecutó? 6 o 7. El resto no pudo ejecutar. Entonces, preocupados nosotros por el financiamiento, que si bien hemos crecido, sigue siendo muy pequeño, somos muy conscientes de eso. Nos pusimos a evaluar el tema del canon, pensábamos que el problema era la ley del canon. Mentira. Sí, es parte del problema, pero no es la parte principal. La parte principal de la ejecución del canon somos nosotros las mismas universidades. El MEF nos abre las puertas un poco tarde. Cuando nos abre, no estamos listos para ejecutar. Entonces nos abrieron las puertas, recién nos empezamos a organizar, se acabó el año, no pudimos ejecutar y esa plata se va acumulando. Y tenemos canon minero, canon gasífero, canon petrolero, entre otros, canon aduanero. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el COSITEC? Del mes de mayo, junio, nos reunimos en Huaraz a raíz de un foro regional de CTI para abordar el problema del canon con diversas universidades públicas. Y estamos trabajando, esperamos que en los próximos meses, una guía que oriente a las universidades para que esas unidades de planificación y presupuesto, las unidades que tienen que ver con toda la gestión de estos recursos, realmente sean más eficientes, más ágiles. Y encontremos mecanismos de utilizar, porque hay grandes recursos del canon para la CTI, para resolver nuestros problemas regionales. El número de investigadores. También el número de investigadores y el número de publicaciones en los últimos 10 años ha crecido mucho. Y estamos avanzando, organizándonos, estamos aprendiendo en este proceso. Pero, ¿qué encontramos? En el RENACIT actualmente tenemos alrededor de 12.400 investigadores registrados, de los cuales el 44% se encuentra en Lima. El 33% son mujeres. Pero la pregunta es, ¿esos 12.000 realmente son investigadores que se dedican mañana, tarde y noche y están en sus laboratorios? Es la pregunta, necesitamos hacer una investigación ahí. Las publicaciones, en el año 2013, Perú tenía más o menos en total, después de las bases internacionales, alrededor de 2.400 publicaciones por año. El año 24, el número de publicaciones ha bordeado los 12.000. Estamos creciendo el número de publicaciones. Muy bien. Pero esas publicaciones son de calidad. También hay que hacer una investigación. Solamente les doy un dato. Hemos hecho en los últimos meses un estudio de grupos de investigación en el país. Más o menos una muestra de 1.800 grupos de investigación de alrededor de 40 universidades. Hay datos interesantísimos que nos van a servir para tomar decisiones en los próximos meses y años, que nos muestran solamente un dato de este estudio. De la muestra de 1.800 grupos de investigación, 1.100 tienen publicaciones, pero 0 citaciones. 0 citaciones. Entonces hasta ahora hemos valorado para el registro, para la inscripción y la clasificación en el RENACIT, el número de publicaciones, la cantidad. El siguiente paso es ver la calidad. Estamos revisando el reglamento de RENACIT, se va a reestructurar eso, se van a reestructurar los criterios de calificación y vamos a la calidad de la publicación. Porque puede darse el caso que hay un investigador distinguido porque tiene
80 publicaciones, pero con 0 citaciones. O al revés, un investigador que tiene solo 10 publicaciones, pero son muy citadas en el mundo. Entonces, esa realidad está ocurriendo. Ya lo tenemos clarísimo, vamos a cambiar eso. Otro tema importante, siempre cuando estamos en estos espacios, el RENACYT. Y el RENACYT es un registro importante y desde el CONCITEC lo vamos a mantener. Pero, ¿quiénes son los responsables de los investigadores en el país? No es el CONCITEC, son las universidades. Porque las universidades públicas y privadas son los empleadores de los investigadores. Y la ley universitaria dice que sobre el docente investigador, artículo 68, que el vicerrectorado de investigación o quien hace sus veces designa los investigadores. Es decir, define quién es y no es docente investigador. Y los evalúa cada 2 años, según estándares establecidos por el CONCITEC. Y ahí asumimos, cuando uno asume una gestión, asume los activos y los pasivos. Asumimos el pasivo. El CONCITEC no ha hecho esos estándares. Y como hay ese vacío, se ha tomado el RENACYT como los estándares. Eso lo vamos a corregir. En los próximos meses esperamos tener los estándares mediante los cuales el CONCITEC va a establecer para que de manera plana en todo el país se evalúen los investigadores y la universidad tome el rol directo de la gestión de este recurso humano tan valioso para la universidad, para el país. Y así también se va a poner la mesa plana, porque en este momento hay universidades que hacen eso ya, tienen sistemas de evaluación de sus investigadores, y en ese proceso de evaluación el RENACYT es un dato secundario, es un dato adicional más, y hay otras universidades que no tienen sistema. El nivel de rigurosidad también es muy heterogéneo. Entonces vamos en esa línea en beneficio del principio de nuestros investigadores, de las universidades en general, de todo nuestro sistema de CTI. Entonces, con estos datos he querido un poco ilustrarles qué es lo que hay detrás de este tema. Luego tal vez hay una segunda parte, hablaré de lo que realmente motiva esta movilizaciones. Y solamente comentarles de manera más global también, porque es un problema de recursos humanos. En julio se acaba de publicar la nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030. El objetivo priorizado número 3 tiene que ver con el capital humano. Y ese objetivo lo estamos mirando de manera transversal en todos los niveles. ¿Qué les quiero decir cuando menciono todos los niveles? El CONCITEC brinda asistencia técnica y soporte a las direcciones regionales de educación, a las UGELs, y a través de ellos a los profesores que son responsables de promover, gestionar los clubes de ciencia. Tenemos en el país alrededor de 12.000 clubes de ciencia que agrupan alrededor de 110.000 jóvenes. Estos jóvenes hacen sus proyectos y les damos mucha importancia porque ahí nace la vocación por la ciencia. Independientemente de la carrera que vayan a estudiar en el futuro, allí nace esa vocación y queremos que se fortalezca. Entonces, concursan internamente en sus colegios, en su localidad, a nivel regional, y a ese ganador regional lo toma el CONCITEC, que ahí tenemos una gran inversión, y lo llevamos a una feria nacional, a un concurso nacional, que es el concurso nacional de Eureka. Ese concurso se hace en la primera semana de noviembre, porque por ley está establecido que la primera semana de noviembre es la Semana Nacional de la Ciencia. Y en ese marco se hace el concurso nacional de Eureka de la educación básica. Van los proyectos ganadores de estos clubes de ciencia de las 25 regiones y concursan ahí, son evaluados y no tenemos un premio pecuniario, pero tenemos un premio más importante, el ganador del año pasado. Su premio fue una estancia durante una semana completa en el Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía Peruana. ¿Se imaginan para un jovencito de 4 o 5 años estar en un laboratorio y hacer todo lo que hacen los investigadores?
ir a tomar muestras a Bosque, a los ríos y luego procesar las muestras en el laboratorio. Ese es el premio que tiene el campeón del concurso de este año. Va a ser la primera semana de noviembre en Tarapoto, en la región San Martín. Y aquí viene el siguiente paso. ¿Qué nos hemos encontrado? Que a iniciativa del Comité Pro Mujer del CONCITEC, hace 3 años empezó el Congreso Nacional de Semilleros de Investigación, el CONASEIN, y el CONCITEC directamente apoyado este año. El CONCITEC se ha involucrado directamente en la organización de este congreso. Ahorita están en la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, más de 500 jóvenes presentando sus trabajos de investigación. Yo vengo de allá, de estar el día miércoles en la inauguración de este evento. Se han presentado alrededor de 400 trabajos, de los cuales alrededor de 250 han sido seleccionados para presentar entre exposición oral y pósters. Involucra más de 500 jóvenes de 48 universidades del país. La decisión política del CONCITEC es fortalecer este evento y todo el mecanismo de semilleros de investigación en las universidades. Porque ahí está el futuro, están los futuros investigadores. Y vemos que hay deficiencia, ¿no? Hemos visto, yo pude ver, porque esto solamente fue el primer día, una serie de trabajos, escucharlos y también mirar los pósters. Hay problemas metodológicos, hay problemas conceptuales, y de eso no tiene la culpa el chico. Somos los responsables los profesores. Eso quiere decir que los profesores universitarios que estamos guiando a estos jóvenes, también tenemos esos problemas conceptuales y metodológicos que hay que corregir. Pero es la decisión política de que este Congreso Nacional de Semilleros de Investigación que hoy se clausura en Huancayo, se fortalezca en el futuro, sea un espacio para que estos jóvenes que están haciendo sus primeros pasos en la investigación, pues tengan ese momento para compartir. También hoy vamos a saber qué universidad va a ser la sede del cuarto CONASEIN el próximo año. Finalmente, ya con los más grandes, con los que ya van a hacer tesis para graduarse, con los maestros, con los doctores, también tenemos programas. En este momento se están formando 304 doctores, no fuera del país, en nuestro país, en 8 programas de doctorado lideradas por la UNI, San Marcos, la Universidad Nacional del Santa, la Carrera de la Molina y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en áreas estratégicas para el país. Esta es la inversión más grande para formar doctores aquí. ¿Por qué se llaman alianzas? Porque en la convocatoria, la universidad líder, una universidad pública, tenía que venir acompañada de otra universidad pública privada de una región diferente, al menos un instituto público de investigación, al menos una empresa, y con convenios, con vínculos con universidades del extranjero. Postularon 60 universidades. En la primera selección quedaron 20 y finalmente se seleccionaron estas 8 alianzas. Se financia el programa y también se financia el becario. El becario tiene un sueldo de 6.500 soles con la condición de dedicación exclusiva. Entonces, estos investigadores están en pleno proceso de formación aquí, investigando nuestro problema, nuestra realidad, y para mostrar los avances de estas investigaciones el próximo año, en marzo, creo que ya lo puedo anunciar, en marzo del próximo año, el CONCITEC, en alianza con estas universidades, de estas 8 alianzas, vamos a hacer un congreso que se llama Perú Investiga 2026. Esperamos que en el futuro se construya en el espacio para que todos nuestros investigadores presenten los resultados de sus investigaciones. Entonces, venimos en esa línea desde el nido, diríamos, desde la educación básica hasta los posgrados, de los cuales seguramente vamos a tener la oportunidad de comentar más adelante. Gracias. Gracias, doctor Víctor Aguirre, y realmente lo que se manifiesta es cierto. Fondos canon para universidades públicas es una barrera lamentablemente impuesta por la burocracia. Y cuando se quiere implementar un proyecto, ya es demasiado tarde.
Ojalá esas políticas cambien, se efectivicen, no sé si el estipendio inmediato, pero creo que hay que cambiar los procesos. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a cederle la voz entonces a la doctora Carmen Melo, por favor. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, al panel, al comité organizador. Muchísimas gracias. Para poder salir, porque ya son varios años yo terminada la universidad, y sí, pues a veces el problema es de que no es el único hijo, somos varios hijos que queremos estudiar y a veces hay prioridades. Entonces, cuando yo egresé de la universidad, que fue el año 2006, todavía no había lo que hay ahora para muchos jóvenes. Ahora tienen bastantes posibilidades de poder estudiar fuera porque tienen becas y las paga el Estado. Y claro, cuando uno viaja, conoce también gente de diferentes lugares. Tenía amigos que eran de China, amigos de Cuba, y ahí uno entiende la diferencia de cómo vives y cómo son las culturas, distintas culturas. Una barrera que vi y que en la actualidad yo felicito a la USAC es el tema de las notas. ¿Por qué? Porque para poder ganar una beca te piden un ponderado, que en nuestro caso sería 14. Y que la USAC ha hecho ese cambio y satisfactoriamente muchos estudiantes podrían irse fuera a estudiar, porque justamente es una barrera que limita a otras universidades. Entonces es una política que uno cuando regresa lo ve. También cuando uno ve maquinaria, y así como decía aquí el doctor que está a mi lado, cosas que carecen muchas escuelas profesionales, en el tema de laboratorios, en el tema de la disponibilidad, pero también algo importante es que si bien puede existir varios laboratorios a nivel nacional, siempre debe haber responsables. ¿Por qué? Porque yo abro mi laboratorio. Cuando yo llegué acá al Perú y también regresé motivada, porque yo no tenía familia. Eh, pero sí vi que muchos estudiantes, así como yo, carecían de ciertos conocimientos tan básicos como agarrar una micropipeta, que inicialmente para mí era muy complicado. Yo terminé en la Universidad Nacional del Altiplano y particularmente en mi vida de estudiante yo no había tocado ese tipo de instrumentos tan básicos. Y allá teníamos facilidades. Entonces decía, estoy formándome, tengo una formación, podría quedarme porque muchos amigos se quedaban, pero ¿qué voy a hacer por mi patria? Porque tengo que ser también recíproca con esto. Si yo me quedo allá, pues voy a engrandecer así, me han pagado los estudios, pero yo tengo que darle mi granito de arena a mi país. Y como tal, pues vine e inicialmente no es fácil tampoco encontrar un vínculo laboral sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que esperar concursos e inicialmente el primer trabajo que encuentras, porque te estás estudiando, es que te pide que tengas experiencia laboral. ¿Cómo voy a tener experiencia laboral? Tengo títulos, pero no tengo esa experiencia laboral que me pide y es bien complicado. Entonces, ahí también debería haber un cambio, ¿no? Decía, ¿por qué? Porque lo que yo he aprendido también es importante. Cuando regresas a tu país, entras a una universidad, que en ese caso me acogió la USAC, ves que los laboratorios también son muy básicos. Entonces, buscas financiamiento, porque no es el hecho de decir, ¿ahora qué hago? Es ver las formas en las cuales uno puede tener equipamiento muy similar a lo que has tenido fuera del país. Yo estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y particularmente quien mayor equipamiento tenía fue la Universidad Autónoma de Barcelona relacionada a la genética molecular. Entonces, generas proyectos. Hay una barrera. Cuando entras y presentas un proyecto de investigación básica en etapa semilla o tienes amigos y te inclinas por un equipo multidisciplinario, también te dicen, no tienes experiencia, estás empezando. Entonces, es una desmotivación para el investigador
¿sí? Te presentas a una semilla y en la semilla, ¿qué te dicen? Cuando presentas tu trabajo, que aún les falta experiencia, conocimiento, pero cuando uno ve la realidad, indica, yo he presentado un tipo de modelo que es muy bueno en altura, que en la costa no va a funcionar, y la persona que tal vez me evalúa desde la costa y me indica que lo mío no vale. Entonces, son criterios que a veces, como investigador, te complican. Felizmente, existe el tema de cambio. Y la UNSAC sí que nos ha dado apertura para poder tener buenos laboratorios. Pero nuevamente, me cuesta porque en mi caso mi laboratorio no está en el Cusco. Yo trabajo en filial. Entonces yo trabajo en Sicuani. Inicialmente mi laboratorio estaba en la raya. Está a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Ahí hemos implementado nuestros laboratorios, un laboratorio de genética molecular, que más trabajos los hemos hecho en camellos. ¿Por qué? Porque también es parte de la zona y hemos hecho ayer, hablé acerca de los trabajos que hemos hecho, que son importantísimos para el tema del el sector, no solo regional, también nacional, porque a veces nos olvidamos que nuestro emblema está la vacuna. ¿Y qué hemos hecho por esos animales? No hemos hecho gran cosa. Están muriendo por el tema de sarna, que es alguien ha hecho una evaluación a fondo. Están haciendo lo mismo, pero son animales silvestres, nos olvidamos de eso. Entonces, gracias a ello es que hemos generado y tenemos un buen laboratorio. Sí, está aperturado, pero el problema es que viene alguien, lo utiliza y me malogra. Y ya me ha pasado eso. He prestado mis centrífugas y ¿qué han hecho? Los han dejado menosas porque han utilizado azúcar sobresaturada y han malogrado algo que era netamente para la parte de ADN. Entonces, ahí también surge el problema. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes van a estar involucrados? Tenemos estudiantes. Sí, los estudiantes que hacen, los formamos, nos cuesta formarlos, son nuestros tesistas, pero ellos ven un trabajo a corto plazo. En mi caso, los veterinarios que hacen, lo primero que van a buscar o consiguen un trabajo es en una clínica. Y el talento que hemos formado, que lo hemos educado en muchos temas, se quedó ahí y ya no va a continuar. Entonces, también hay una parte importante que es el hecho de involucrar a esos jóvenes y cómo hacemos eso. Bien, entonces, a veces me da pena, ¿por qué? Porque yo no puedo decirles, ven, hacemos un trabajo de investigación, porque realmente ellos ganan más en su clínica que trabajar como investigadores. Inicialmente, cuando yo entré a trabajar, ganaban 1.200 soles. Comparando con lo que ganaba o lo que podía haber ganado en España, donde estaba radicando en Barcelona, era muy poco, porque allá te pagan 2.500 euros. Entonces, ahí ves la diferencia. Sin embargo, es más el tema de amor a lo que haces, que hace que te motive, que hagas algo y generes. Entonces, a los jóvenes que están aquí, si a veces tienen carencias, hay dificultades, ustedes tienen que continuar, porque esa es la lucha del investigador. El investigador tiene que seguir adelante. En caso de las mujeres, ¿qué nos ponen como freno? No has publicado 3 años, pero he tenido mi hijo el segundo año que he entrado como investigadora y luego no me reconocen. Me dijeron una vez, no, es que la ley corresponde para las nuevas. Entonces yo me quedé sin un tiempo en ser investigador transnacido. ¿Y qué pasa ahora? En caso de la universidad, de la USAC, y eso va a ser un reclamo también, están haciendo que el reglamento que han generado hace un mes, un poquito más, haya un cambio. ¿Y qué indican? Que debemos tener un vínculo con algún proyecto de investigación a nivel nacional, que tenga pares externos. Muchos, en mi caso, por ejemplo, a fines de septiembre hemos culminado un proyecto con Prociencia. Entonces, ahora estoy sin ese vínculo. Estoy en nivel 5. El día de ayer se ha publicado un artículo que teníamos pendiente y estamos con otros. Entonces, igual, estamos haciendo investigación. Entonces, ahí nos ponen muchos premios. Si parte de la universidad no valora a sus investigadores y nos siguen indicando que en la carga horaria nos van a poner, en vez de un curso semestral, tenemos que tener 2 cursos, se nos complica.
no entienden la labor también. Yo ahorita, por ejemplo, he venido con mis sacaleches, ¿por qué? Porque tengo un bebé de 5 meses que lo he dejado en 5 años. Entonces, he venido con mi otro hijito de 6 años, ¿para qué? Para que, bueno, él también vea el sacrificio que hacemos. A veces voy cargada a mi hijo para sacar muestras, porque tenemos que sacar muestras de sangre. Y a veces decirle a mi estudiante que vaya, no lo va a hacer como debe ser, porque debemos de guiarlos también. Entonces, es llevar a mi hijo en la espalda, cargar, tener que sacar muestras, y no es particularmente lo que hago, o lo que hacemos como grupo, no es ir a pie de carretera, es viajar 3 horas, 4 horas y sacar muestras o caminar más tiempo. ¿Por qué? Porque trabajamos con camelios y los camelios viven muy alto. Entonces, eso también, hay trabajos que hacemos que a veces tenemos los resultados, pero nos falta el tema de seguir, de continuar. Pero ¿qué tenemos? Particularmente, lo único que yo espero ahora, porque sí, me falta, me dijeron que en el grupo, o el trabajo que presenté es muy bueno, de caracterización de eimeriosis, por ejemplo, en camelios, o de quinococosis, que es algo zoonótico, nos dicen que nos falta experiencia. Entonces nos queda hacerlo nosotros. Y muchas veces lo hacemos con nuestro dinero. El hacer el tema de extracción, el tema de secuenciamiento es un poco caro. Pero aún así nos reunimos en un grupo de personas y lo hacemos. Para publicar, para que publicamos en una revista, Cuartil 2, Cuartil 1, está entre $1,500 a $2,800. Y cuando le decimos a nuestra universidad para que nos apoye en la publicación, nos dicen, pero hay otras revistas que no cobran. Sí, pero no van a sumar a nuestra universidad, y por ende, en ranking también hemos caído. Ya no estamos en el puesto 5, sino hemos bajado al puesto 8. Entonces, esas políticas tampoco ayudan del todo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es buscar otra forma de financiamiento. ¿Cuál va a ser? Pues los bolsillos propios. Entonces, cada uno tiene que invertir, pagar, y a veces cuesta. Tenemos muchas cosas que hacer, pero nos exigen de más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? Eso es algo importante. Tienen que valorarnos como investigadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos dando así de a poquitos, vamos sumando para que nuestras universidades sean conocidas en ciertos temas. No vamos a ser eruditos en algo, pero sí sería bueno trabajar de forma conjunta. ¡Qué bonito! Y que todos nos fortalezcamos en el conocimiento. Actualmente, por ejemplo, yo trabajo con un grupo de peruanos. Uno está en Nueva Zelanda, trabajaba en Agri Research, y otro que está en Viena. Uno no tiene nada que ver con el tema de biología o de veterinaria, pero él es estadista. Entonces, ha encontrado un trabajo en el tema de bioinformática. Otro sí es biólogo, pero así vamos haciendo también conexiones. Esto nos ayuda y permite que podamos buscar a los jóvenes que están fuera del Perú, que regresen al Perú, que tienen condiciones. Es complicado, pero tenemos que agradecer siempre la enseñanza que hemos tenido. ¿Por qué? Porque nuestro país invierte. Y qué bueno que haya políticas que permitan esa reintegración a un campo laboral, y que particularmente no diga experiencia laboral, sino en el tema de publicación, en el tema de diversidad, que esos jóvenes suman, porque la ciencia avanza. Lo que hemos hecho hace unos años ya no sirve. Estamos desactualizándonos. Lo que hemos comprado hace 5 años, los equipos, se han desfasado. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. Entonces, esos jóvenes van a tener un conocimiento fresco que venga a nuestras universidades a apoyarnos en el tema de qué estamos haciendo mal y qué debemos de cambiar. Entonces, como digo, tenemos mucho que hacer, tenemos que dar también el ejemplo a nuestros hijos para el tema de que ellos también continúen la investigación, que avance esto, que no quede. ¿Por qué? Porque tienen oportunidades, y lo principal, siempre también les digo a mis alumnos, estudien idiomas que les abran la puerta al mundo. No se vayan a dedicar solamente a estudiar algo muy básico. Terminen su inglés, estudien chino. Eso es lo que les va a abrir las puertas. No vean cosas ahí más allá. Y siempre les digo, hay un dibujito animado, los Thundercats.
No sé si por ahí lo he escuchado, es muy antiguo. Hay una cosa muy sabia que dice ahí uno de ellos, ver más allá de lo evidente. ¿Qué indica eso? Y eso lo sembraban en los niños pequeñitos. Sin, iban hablándole a esa niñez que no se quede mirando la punta de la nariz, sino vean más allá, vean el panorama, el por qué suceden las cosas. Es algo que a veces nos estamos olvidando de nuestra niñez. Desde ahí tenemos que ir formándonos. Y sí, nuestro país tiene inmensidad de riquezas. ¡Cuántas maravillas! Que a veces no las aprovechamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. La verdad ha tocado carne en muchos aspectos. Creo que de manera particular en el tema del género es un poco complicado para las mujeres y mujeres mamás con hijos pequeños poder hacer investigación. Y creo que ahí se deberían generar algunas políticas de apoyo a la mamá científica. Somos muchas mamás que tenemos hijos pequeñitos y por no dejarlos, a veces dejamos pasar múltiples oportunidades. En el caso de la movilidad, si eres mamá, tienes que pensarlo 10 veces para poder ir allá. Entonces, realmente creo que es un tema bien neurálgico. El tema que usted tocó también de cómo se nos exponen algunos candados para seguir siendo calificados como docentes RENACYT, es algo que preocupa, ¿no? Es algo que preocupa e invocamos justamente al CONCITER que revise esos ítems de calificación y sean realmente estandarizados. Ahorita estamos pasando por un serio problema en ese aspecto y creo que es necesario que podamos tener alguna anuencia que nos permita seguir adelante haciendo investigación con filiación. Bien, para terminar entonces este panel de discusión, vamos a dar el pase al doctor Juvenal Paiva para que nos ponga en manifiesto también sus propias experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias al Consejo de Carrera de Ingresos y Marfi por la invitación a nuestros colegas de esta mesa de honor. Bueno, escuchando mucho la experiencia de los colegas, hay muchos factores, ¿no? Muchos factores en común, como es el buscar la investigación, la parte de género, básicamente, y empezando un poco de mi experiencia, yo me fui del Perú el 2006 a Argentina, buscando hacer investigación en ciencia básica, aprender lo que era el cultivo celular. Yo me formé en UNSAC, soy exalumno de UNSAC, como muchos de ustedes, y para algunos de mis docentes que estaban acá presentes, yo era un alumno bastante curioso, ¿no? Tanto así que para mi proyecto de investigación se me ocurrió hacer un proyecto que podría haber sido catalogado y aprobado para maestría, que era el efecto mutagénico de plaguicidas en metáforas de genotoxicidad. Y trajimos y pusimos a punto una técnica, que era el ensayo Cometes entonces, con recursos propios, porque obviamente no había financiamiento, ¿no? Para los que recuerdan de repente esa época, hice atestar toda la facultad con un plaguicida, pero se sacó una conclusión muy importante a ese trabajo. Muchas de las comunidades piensan que poner el doble de plaguicida va a ayudar a mejorar el resultado frente a las plagas, y en realidad sí, posiblemente, pero también hay un efecto nocivo contra el ser humano, contra la persona que está manipulando ese plaguicida. Entonces, ese fue uno de los primeros resultados y que estimuló mi ser interno a desarrollar más investigación. Posteriormente, recuerdo bastante que el 2001, si no me equivoco, salió en una revista en Nature, lo que en Estados Unidos comenzaron a cultivar células madres para poder diferenciar en una oreja humana, dentro en el lomo de un ratón. Y a mí me pareció algo fascinante, ¿no? Increíble que nosotros podamos manipular células eucariotas para poder diferenciarlas en otro tipo de células. Y traté de buscar el conocimiento, ¿no? En Perú, en Cusco, mejor dicho, y me topé con una pared, si puedo hablar acá de experiencia, sí, porque realmente no teníamos el equipo implementado en la universidad para hacer cultivo celular,
y tampoco existía el conocimiento de los docentes desde entonces para poder hacer esto. Hay muchas situaciones que me llevaron a Argentina, porque también quise presentarme para la beca Bolsa Brasil, y los trámites para obtener bachillerato demoraban un año, para lo cual ya pasó la convocatoria. Es entonces, a mí siempre me gustó la parte de genética y biología molecular. Y mi cuñado, que es médico, se fue a Argentina y me dijo, pues, ¿por qué no te picas algo en Argentina que tenga que ver con lo que te gusta? Genética humana, biología molecular. Y encontré una maestría en biología molecular médica. Y resalto lo de médico. Porque sí, en Perú teníamos una maestría en biología molecular, pero estaba ese entonces muy inclinada a la parte de vegetal. Y yo entiendo que en Perú, bueno, nos manejamos de la agricultura y la ganadería, pero mi inquietud siempre fue trabajar con muestras humanas. ¿Por qué tenemos que mandar muestras para el diagnóstico de diferenciación molecular, además, a otros países si nosotros podríamos realizarlo en Perú? Creo que somos bastante inteligentes para poder generar nuevo conocimiento y generar nuevos diagnósticos, etc. Cuando llegué a Argentina, en 2006, obviamente, en Argentina, conocen al bachillerato como cuando salen de colegio. Cuando yo mandé mis papeles, me dijeron, pero vos recién saliste de colegio. Tuve que ir a Argentina y explicarles que en realidad el bachillerato acá es un grado académico, previo a la maestría y previo al doctorado. Presenté mis papeles, concursé, y después de mucho tiempo ingresé, no después de mucho tiempo, después de algunos meses, ingresé a la maestría en biología molecular médica de la UBA. Una maestría, según CONEDU, que no sé si existe la calificación acá, de nivel A más, o 1A. Mientras que la maestría que había en Perú en biología molecular era de nivel B y me costaba 3 veces más. Entonces, claro, costo-beneficio me resultaba mejor y era más gratificante para mí hacer una maestría en otro país. Esto no sé, de paso, me lo pagué. Bueno, ingresé a la maestría y me volví a dar con un portazo, porque yo me fui acá con mi certificado de equipo superior, graduándome en el tiempo justo, a pesar de todos los imprevistos que hubo esos años, justo y en la UNSAC, de paro, cierre, ¿no? Semestre y demás. Y cuando llego ahí me doy cuenta de que me faltaba un poco. ¿Sí? Me faltaba un poco y tenía que seguir preparándome y estudiar. Aprender qué cosa era un payment. Aprender cómo era buscar información en Internet. Claro, es cierto que el Internet en otros países estaba un poco más desarrollado. En Perú utilizamos el Internet para jugar. Y no es. El Internet es una herramienta importantísima actualmente, ¿no? La inteligencia artificial actualmente está siendo parte de nuestra vida diaria, como ha sido el celular. Nadie puede vivir sin celular. Y actualmente la inteligencia artificial está haciendo una cosa muy importante. Y después voy a hablar un paréntesis sobre la inteligencia artificial, que me parece también algo que tenemos que saber utilizar. Ingresé a la maestría, pero ese entonces no hacía nada en Argentina, más que en el pasado. Y mi inquietud siempre fue, como alguna de la colega dijo, es manipular. Nosotros somos los investigadores ratones de laboratorio. Queremos estar en el laboratorio, queremos aprender cómo se manipula un equipo, cómo se trabaja, hacer extracción de ADN, etcétera, ¿no? Y lo primero que fui es buscar un sitio donde hacer una pasantía gratis. Y lo hice. Busqué justo frente a mi departamento, el hospital de clínicas, donde mencionaba la facultad de farmacia y bioquímica y también la cátedra de biología molecular y genética. Me acuerdo mucho que presenté mis papeles, ¿no? Para muchos trabajos, incluyendo microbiología, porque me incliné tanto a microbiología, porque me di una especialidad lingüística en la universidad. Entonces, para hacer la parte de biología molecular, me incliné a la parte de microbiología,